Seguimos con más de sucesos por Max TV Online y para dar un poco el aspecto de este proyecto de ley de libre expresión fue remitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y que generó algunas reacciones. El jefe de Estado, desde su cuenta de Twitter, mencionó el pasado 26 de mayo 5 aspectos del articulado que van a ser tratados por la Asamblea Nacional en cuanto a que se garantiza la libertad de expresión, la comunicación y prensa como un derecho fundamental que no puede ser restringido. A diferencia del proyecto de la ley anterior, publicó que se garantiza que los comunicadores, nosotros, la cláusula de conciencia y la reserva de fuentes y secretos profesionales en armonía con la Constitución de la República. Y además dijo el presidente Lasso que se robustece la protección de la inviolabilidad de las comunicaciones personales. Y lo que quiero consultarle a la asambleísta Paola Cabezas, que justamente está en la comisión que va a tratar este tema, y es que se derogó el delito de calumnia y la contravención de actos lesivos al honor, según este nuevo articulado. Se derogó el artículo 182, el numeral 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, y esto va en concordancia con lo que muchas personas han criticado, y quiero conocer el punto de vista de la asambleísta Paola Cabezas. Hay gente que critica que se haya derogado el delito de calumnia, es decir, si a mí, en un medio de comunicación, sin pruebas, sin contrastación, se me va a endilgar algún delito que yo no he cometido y que luego se demuestra obviamente mi inocencia, he quedado calumniado. Sin embargo, no puedo recurrir a un estamento legal para defenderme. Asambleísta, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Saludos para usted y toda su audiencia. Usted ha hecho una analogía perfecta. Y usted que es comunicador, y bueno, en mi ámbito de estudio también soy comunicadora, eso es grave, eso es muy grave. Porque si hay una cosa que la ley anterior garantizaba, es el derecho que tiene todo ciudadano a su honra, a su buen nombre, y desafortunadamente, Enrique, esta ley debilita esa fortaleza que tenía en el ámbito de los derechos. Si usted me pregunta en una frase, esta ley lo que procura es blindar a los periodistas o a los medios de comunicación y deja desprotegidos a los ciudadanos, a los oyentes, a los televidentes, a los lectores. ¿Por qué? Porque eliminaron los 91 primeros artículos de la ley, solo dejaron 14, y en los primeros 91 artículos está justamente contemplado lo más, la columna vertebral de la ley, que es justamente la garantía de derechos. Derechos, y cuando hablo de derechos, Enrique, usted que es comunicador de mucho tiempo y que está dentro del ejercicio periodístico, usted conoce claramente que es imposible que un medio de comunicación pueda autorregularse en torno a los contenidos. Y siendo nosotros una sociedad diversa, una sociedad que representa varios sectores, y hablo cuando me refiero a esto, al pueblo afrodescendiente, indígena, monturio, mujeres, comunidad LGBTI, estamos hablando que no hay control frente a los contenidos que pueda tener un medio de comunicación que promueva el sexismo, el machismo, la xenofobia, el racismo. Eso eliminaron de la ley. Adicionalmente, Enrique, han eliminado de la ley o quizás desprotegen a los medios de comunicación comunitarios. Usted sabe que nuestra Constitución, es más, dejan la ley porque la Constitución de Montecristi reglamenta que debe en el Ecuador existir una ley de comunicación, pero adicionalmente están violentando el principio fundamental de la comunicación como un derecho humano. Y eso, como comunicadora y ahora en representación del pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional, sí tengo que alertar. La ley tiene varios vestigios de inconstitucionalidad. Justamente el CAL hoy tiene que tratar este proyecto de ley y darse cuenta si es que tiene estos conceptos que son importantes y archivarla, o en este caso, si decide darle paso, llegaría a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos y Derechos Humanos e Interculturalidad, que es justamente la comisión en la que me encuentro. Y sí, muy preocupada porque el proyecto de ley en realidad no protege los derechos de los ciudadanos. En realidad blinda a los periodistas, blinda a los medios de comunicación y deja abierta una gran posibilidad para que en realidad las personas se queden en la indefensión. ¿Y qué decir, Enrique? Con esto concluyo un poco el concepto de lo que yo noto de negativo de la ley.
es que no se garantizan los derechos de los comunicadores. Y ahí yo quiero ir mucho más allá, porque la comunicación no solo la hacen los medios. En el proceso de comunicación hay varias aristas, y esas aristas contemplan justamente el componente humano. ¿Qué hay del periodista, del reportero, del fotógrafo, del editor, de todo lo que permite que usted y yo en este momento estemos transmitiendo estas ideas a la ciudadanía? No solamente es usted y yo, hay todo un equipo detrás. ¿Qué pasa con los derechos laborales de los que hacen en realidad la comunicación? Cuando durante la pandemia se promulgó una ley, la Ley de Apoyo Humanitario, que hizo que se violenten los derechos de los periodistas y terminaron botando a la calle a muchos periodistas. Eso es grave porque la ley tampoco contempla derechos de los trabajadores de la comunicación. Y esto debe estar dentro de la ley. Estamos muy preocupados en realidad, Enrique, porque no es una ley de comunicación, es una ley de medios. Esa es la gran verdad. En ese aspecto, asambleísta, yo tengo que ser bastante sincero. Con el espíritu de la anterior ley de comunicación, yo comulgué mucho. Lo que nunca comulgué, y lo que creo que tal vez eso despertó al cuco y que hizo satanizar esa ley, fue la tan malograda Supercom, que puso ahí autoridades que lo que se dedicaron, y lo conozco muy bien, porque en el medio en que yo laboraba, eran unos folios transcritos con todo lo que habíamos dicho, todo con pinza, en cuanto a esta persona, que yo apreciaba, era un apreciado colega para mí, pero sin embargo se dedicó a esa cacería de brujas, y ese organismo que, como usted bien lo dijo, que debería de haber regulado en concordancia al derecho y obviamente a una libertad de expresión probada, se dedicó justamente a hacer una santa inquisición. Tal vez eso fue lo que desencadenó en esto, asambleísta, porque si no hubiera si tal vez esa figura, esa autoridad, ese organismo de control no hubiera sido lo que fue, tal vez no estaríamos abordando una reforma, tal vez hubiera quedado igual. Mire, es que una cosa es la institucionalidad y otra cosa son las personas. Aquí estamos haciendo un juicio de valor sobre una persona y no valoramos la institucionalidad. Yéndome la ley, la misma Constitución de Montecristi establece que debe existir un ente, más que de control, un ente que regule la comunicación, y ese es el Cordicom, que lo eliminan también. Eso es inconstitucional, Enrique. El Cordicom, que es el que da de una u otra manera la línea para que los medios se puedan justamente... Insisto, no hay regulación, no hay posibilidad, Enrique, y usted que es comunicador sabe que no hay posibilidad que un medio de comunicación se pueda autorregular. No es verdad. Entonces el Cordicom cumple este rol. Ahora, si usted me pregunta, dentro de la ley inicial, Supercom nunca estuvo contemplado. Yo tampoco estuve de acuerdo con la Supercom porque no era un organismo que estaba contemplado en la ley inicial. No estaba. Sin embargo, se anexó y bueno, puede haber, obviamente, comentarios a favor o en contra, pero Enrique, si vamos al espíritu real, mire, ¿sabe lo que pasa con esta ley actual? Que se elimina, por ejemplo, el derecho a la red. Queda a discrecionalidad del medio. O sea, por ejemplo, en mi caso soy una figura pública y si en algún momento un medio de comunicación me elude, quizás me siento aludida, yo podría pedir el derecho a la réplica. Seguramente me lo permitirán porque soy una persona pública. Pero ¿qué hay de una persona el cual pide este derecho a la réplica? Una persona común y sencilla. Entonces queda discrecionalidad del medio. No le van a dar la posibilidad de un derecho a la réplica. ¿Y qué decir de la rectificación? Enrique, ¿puede un medio equivocarse frente a un dato, una información? Como usted decía hace un momento, me pueden acusar de algo y si yo pido la rectificación, no, lo desaparece. Entonces son principios fundamentales que no se pueden perder del espíritu de una ley, Enrique. Entonces esto no pasa por la Supercom, pasa porque están debilitando a la ley, dejando todo. Insisto, yo quiero ser muy directa y clara en esto. Esta no es una ley de comunicación, es una ley de medios. Blinda a los periodistas, blinda a los medios de comunicación y deja en indefensión a los que pueden hacer uso de los contenidos tanto audiovisuales, quienes leen un medio de comunicación o quienes escuchan en una radio. Esta es la gran verdad.
Eso no está bien y creo que tendremos que abrir un debate amplio sobre la ley de comunicación en donde intervengan también los actores que están dentro del proceso de la comunicación, porque no puede ser vista la comunicación solo desde la mirada del dueño del medio o solo desde la mirada de un periodista que seguramente tiene el privilegio que no tienen otros, porque también, Enrique, hay periodistas de primera, de segunda, de tercera, ¿y qué le diría? Hay los del subsuelo que ni siquiera están contemplados dentro de esta ley. Entonces, una ley debe garantizar derechos para todos y para todos. Asambleísta, para comprender el proceso legislativo, este proyecto llega a la Asamblea. Obviamente, se lo tiene que tratar tal como está, pueden haber reformas, puede haber aportaciones. Yo confío, por ejemplo, en asambleístas como usted, que es comunicadora también de trayectoria. Hay otros comunicadores ahí también en la Asamblea. De pronto que se pueden hacer aportaciones que yo sí, como también concuerdo con usted. Creo que la Cordicón también como espíritu sí tuvo que haber tenido una mayor participación o protagonismo en cuanto a esa regulación, pero la Supercon fue la que obviamente se llevó todo este estamento. Pero no podría haber una aportación a este proyecto que entregó el presidente Lasso. ¿Podría haber de pronto aportaciones para que ese proyecto global pueda ser ya tratado en pleno, o es este proyecto y no puede ser movido? Lo bueno de una ley es que tiene esa posibilidad y ahí en ese sentido, Enrique, a usted y a todo el gremio, ojalá pudiera existir aportes desde la realidad de los comunicadores. Esta ley puede fortalecerse. Si se le quitan todos los vestigios de inconstitucionalidad que tiene, esta ley evidentemente va a ser muy rica. Yo en campaña decía, y siempre hablaba con los colegas periodistas, con amigos con los cuales tenía la posibilidad de conversar y me preguntaban sobre la ley de comunicación. Mira, a la larga uno no deja de ser comunicador. Esta es mi carrera, es en la que me especialicé, ha sido mi ámbito de trabajo toda mi vida. Ahora, evidentemente, por la confianza del pueblo ecuatoriano, estoy cumpliendo un rol de legisladora, pero tengo también la responsabilidad desde esta curul que me ha concedido el pueblo ecuatoriano, amplificar voces. Ojalá tengamos la posibilidad de contar con muchos de ustedes, ojalá usted mismo, Enrique, ojalá muchos compañeros a los que conozco, que tienen una larga trayectoria, puedan revisar la ley y que le hagamos grandes apoyos. Creo que hoy también es una posibilidad de ciudadanizar esta ley, porque no hay privilegios en la comunicación. La comunicación no es privilegiada para unos pocos. La comunicación debe tener ese espíritu de democratizar la palabra. En el momento que las ideas, los conceptos también se elitizan, hemos perdido todos. Entonces, Enrique, sí, evidentemente, la misma, hablando un poco de cómo se maneja la parte parlamentaria, la ley llega al CAL, al Consejo de la Administración Pública, al Consejo de la Administración Legislativa, llega a ser tratado por el CAL, ellos revisan obviamente que el proyecto cumpla con ciertos requisitos. Yo en lo personal creo que hay algunos vestigios de inconstitucionalidad, sin embargo esto lo analiza el CAL y el CAL ahí decide a la comisión que debe ir. Las últimas reformas que se le hizo a la ley de comunicación se trataron justamente en la comisión en la que me encuentro y aspiramos que en esa misma línea la ley llegue a nuestra comisión. Ya evidentemente llegando a nuestra comisión, el presidente tratará la ley y nosotros allí tendremos la posibilidad de abrir las puertas de todos los actores para que puedan contribuir con esta ley. Creo que podemos hacer una mejor ley. La ley que mandó el presidente de la República es muy laxa, escueta y, como le digo, quiero insistir en ello, no es una ley de comunicación, es una ley de medios. Así que tenemos una gran oportunidad, Enrique, desde todos los sectores poder aportar para enriquecer esa ley y que en realidad sea una ley que garantice derechos, tanto de los medios, de los periodistas, pero también de quienes consumen los productos comunicacionales que emiten los medios de comunicación. La bancada de UNES, asambleísta Cabezas, ¿cuál va a ser su postura? Ustedes lo han manifestado, bueno, pese al revés que tuvieron durante las elecciones de las presidencias de las comisiones, de los representantes en el CAL. Bueno, ustedes han insistido en una postura de diálogo, de continuar obviamente también incluso con la bancada de gobierno, con otras bancadas. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes en cuanto a este espíritu también de apertura que ustedes han insistido como UNES? Sí, miren, nosotros siempre quisiéramos que esto pasara de ser un discurso a ser una materialización, y lo dijimos desde el primer momento cuando nuestro candidato a la presidencia aceptó los resultados electorales y dijo, esperamos que al señor Guillermo Lasso le vaya bien. Nosotros también creemos que
que está en un momento neurálgico de su gobierno, recién ha asumido la administración, tiene un reto importante como el de la vacunación. Lo hemos dicho desde el inicio, ningún ecuatoriano puede oponerse a que se vacunen a los 9 millones de ecuatorianos que ha planteado el presidente de la República. Obviamente ya se han perdido, de esos 100 primeros días, ya se ha perdido una primera semana, diría yo, desde el 24 que asumió el presidente, y todavía están, tienen el plan, pero el tema de las vacunas para el gobierno sigue siendo obviamente un gran reto. Aspiramos que se cumpla, Enrique, porque si hablamos de reactivación económica, no podemos reactivar la economía si los ciudadanos no están inmunizados. Entonces son dos cosas importantes y que la Asamblea tiene que ponerse al servicio de los ecuatorianos. Ningún ecuatoriano le va a permitir a ningún legislador que ponga sus intereses personales y que se desconecte de la realidad que está viviendo el pueblo de la calle, el sencillo, el que se quedó sin trabajo, el que en este momento ha perdido a sus familiares por la pandemia y que pide a gritos una vacuna para poder tener mayor confianza a la hora de relacionarse con la comunidad. Esas son las prioridades y en ese sentido no hay contradicciones, Enrique, porque somos ecuatorianos, vivimos en este país, podemos tener visiones políticas distintas, pero eso no significa que no vayamos a poner el hombro cuando se necesita en este momento que todos los 137 asambleístas nos pongamos al servicio de los ecuatorianos, y en eso no hemos cambiado. Sí, vamos a estar siempre en contra de muchas acciones que se pueden llevar dentro de la asamblea, esas prácticas que a veces no conllevan a construir y a respetar. Nosotros ganamos las elecciones legislativas, Enrique. Somos la primera fuerza política del legislativo, con 49 legisladores, más de 3 millones de ecuatorianos que nos apoyaron en las urnas. Evidentemente aquí se armó una nueva mayoría, sabemos un poco cuál ha sido la visión del gobierno, ellos tienen una mayoría entre Pachacuti, Izquierda Democrática y el bloque de gobierno. Si usted me pregunta, una mayoría muy débil, muy frágil, porque ya se han ido 2 asambleístas de PK, también ya han ido desertando asambleístas de la ID, y esto va a responder un poco a las lógicas que a veces no nos gustan, esto de las mayorías móviles. Eso no lo escuchábamos hace mucho tiempo, pero bueno, creo que la asamblea actual, justamente por su composición y su diversidad, contempla que se puedan generar estos escenarios que no le hacen mucho bien al Ejecutivo. Sin embargo, insisto, nosotros no hemos cambiado nuestra posición. Primero es el país, vamos a apoyar todo lo que venga en beneficio de los ecuatorianos, pero también elevaremos nuestra voz cuando se intente privatizar sectores estratégicos, cuando se intente privatizar la salud y la educación, que son derechos fundamentales para los ecuatorianos. En eso nunca estaremos a favor y elevaremos nuestra voz. En contra de privatizar, pero concesionar, ¿ustedes lo consideran igual? Pero por supuesto, Enrique, hay que revisar la ley. La norma es clara, la norma es muy clara. Y en eso sí nos preocupa porque, mire, en muchas ocasiones, y ha pasado, que se entregue el patrimonio de los ecuatorianos para que en este caso, le voy a hablar de algo que conozco muy de cerca porque se trata de mi provincia, la refinería de Esmeraldas. Armaron toda una parafernalia, mi estimado Enrique, diciendo que la refinería iba a explotar, que la refinería no valía nada, que era un hierro viejo. Bueno, cuando ponen este bien tan importante para los ecuatorianos, lo ponen para que vengan empresas a administrarlo, Enrique, no faltaban firmas que quieran administrar la refinería de Esmeraldas. Entonces yo me pregunto, ¿no ha estado tan viejo el fierro? O sea, el fierro no ha estado tan viejo, o no era que la refinería iba a explotar, no. Es un bien que genera rentabilidad, porque ningún empresario inteligente va a venir a invertir en un bien que no vale. Entonces, esto es lo que ha pasado en el Ecuador. Empezaron a desacreditar los grandes proyectos estratégicos para venderlos a precio de gallina pestada o entregarlos a concesión, que en muchos casos, yo creo que cuando se haga un proceso de fiscalización muy exhaustivo, vamos a darnos cuenta quién está detrás de la concesión de los bienes y patrimonio de los ecuatorianos. Seguramente empresas vinculadas con mismos funcionarios de gobierno, como pasó en el gobierno de Moreno con el señor Cuesta, con el señor Santiago Cuesta, que era el operador de todo este tema de intentar rifar los bienes del país. Entonces sí hay que ser muy claros. El Estado ecuatoriano no puede perder el control, no puede perder, porque la ley lo dice claramente, no se puede entregar y privatizar los bienes del Estado, y en ese sentido tenemos que ser muy rigurosos para hacer una fiscalización y evitar que el patrimonio de los ecuatorianos se rife y que no se vea beneficios para los ecuatorianos.
Claro que sí, asambleísta, aunque a mí me preocupa algo, y eso que a mí me dio muchísimo pesar ver cómo naufragaron algunas empresas, incluso del Estado, que yo creo que tal vez me equivoco, asambleísta, puede ser, pero tal vez con una concesión, no una privatización, sino una concesión tal vez hubieran sobrevivido. Y hablo de dos casos particulares que a mí sí me dio muchísima pena. Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador, una debacle, los sepultaron, los acabaron. Tal vez el presidente Correa en su momento obviamente tuvo la esperanza de que Ferrocarril de Ecuador sea un puntal en el turismo, pero una pésima administración, un pésimo modelo de negocios, miren lo que ha acabado. Tal vez... Bueno, el gobierno actual está pensando reactivarlo. Ojalá. No es tan mal negocio. No es tan mal negocio, siempre depende quién lo administre. Evidentemente, si hay algo que los ecuatorianos debemos tener en nuestra mente, es que quien llegó a destruir todo lo que servía el país fue Moreno. Entonces, entiéndase que antes que llegara el presidente Moreno, esta empresa funcionaba, y funcionaba muy bien. Entonces, tengo entendido que el ministro de Turismo, lo he escuchado, lo he leído en un medio de comunicación, está poniéndole mucho énfasis a la reactivación del tren. ¿Usted sabe lo que representa eso? Más allá de ser un patrimonio tan importante para los ecuatorianos, representa trabajo para las comunidades por donde pasa el tren. Usted ahora va por esos lugares, la gente vivía de eso. Claro. ¿Por qué? Porque vendía comidita, estaba ahí pendiente de recibir a los turistas, tenían sus negocios de artesanía, todo esto se desapareció. Y en un momento, Enrique, en donde se necesita reactivar la economía de los emprendedores, de los artesanos, retomar este proyecto no se trata solamente de un ícono para el país, se trata de todo lo que conlleva el paso del tren por las comunidades rurales que justamente se ubican en ese sector. Ojalá lo puedan recuperar. Y sí, Enrique, hay empresas que evidentemente pueden dar pérdidas. Esas tienen que venderlas, esas tienen que entregarlas en concesión. Pero ¿cómo es posible que concesionen las que justamente le generan rentabilidad? Como las hidroeléctricas, como la refinería, o como el Banco del Pacífico. O sea, las empresas que generan rentabilidad son las que quieren vender, y las que no, las tienen ahí. Entonces, no es que estemos en contradicción en eso. Si hay una empresa que trabaja pérdida, obviamente, inyéctale capital privado, cámbiale el modelo de negocio, renuévala, de acuerdo, pero el tema es que se están yendo con las joyas de la corona, están vendiendo las que sirven, y las que no sirven, ya sabemos lo que pasa. Asambleísta Cabezas, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, y estaremos pendientes, obviamente, en mi caso, muy pendiente del tratamiento de esta ley, porque nos atañe a todos, creo que no solamente a los periodistas, sino también a la sociedad civil, como usted bien lo ha apuntado. Muchísimas gracias, asambleísta. Así es, Enrique, esperamos estas propuestas. Siempre es bienvenido todo el sector del periodismo, porque ustedes también hacen democracia y paz. No nos podemos abstraer de la construcción de leyes para todas y todos. Un gran día, un abrazo. Igualmente. La asambleísta Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES, ha estado con nosotros, y bueno, sí, este proyecto de la ley de expresión, de libertad de expresión y comunicación, ahora cómo se llama este cuerpo, yo creo que sí necesita el aporte de todos los sectores de la sociedad civil, principalmente los comunicadores.